El país nace en el año 1825 con el nombre de República de Bolívar. Posteriormente va a tener un cambio hacia lo que va a ser en el año 1826 con el nombre de República de Bolivia, derivado del de Simón Bolívar, justamente, Bolívar, Bolivia. Y finalmente para el año 2009 tenemos el nombre ya establecido de Estado Plurinacional de Bolivia, que vamos a ver en unos instantes más. Hemos mencionado el dato específico, como ya les decía a algunos compañeros, memorícense el dato de la cifra que estamos viendo, 2.363.769 kilómetros cuadrados, es un dato que sí o sí tenemos que recordarlo de memoria, chicos. Hemos ido viendo también un poco el caso de las áreas territoriales de Bolivia, en el caso de Brasil, el Acre, el Mato Grosso, Paraguay, el Chaco Boreal, Argentina, el Chaco Central y también el Atacama, el Dorado, como ya hemos visto, y Perú, el Purus. Esos son datos que hemos ido viendo la anterior clase. Ahora sí, vamos con este detalle. Iniciamos con la clase del día de hoy. Entonces, como están observando, el nombre desde el año 2009, establecido desde el año 2009, van a ir tomando nota siempre, se llama Estado Plurinacional de Bolivia, por un detalle sencillo. La Constitución Política del Estado va a ser creada desde el año 2006, 2007, va a ser tratada de alguna forma en 2008, y el 2009 tenemos referéndum sobre la nueva Constitución, y hablamos sobre el tema del nombre también del país. Y una vez aceptada la nueva Constitución en el año 2009, pues todo el país va a ir cambiando, hablando de las instituciones, comenzando desde el nombre. Entonces, Estado plurinacional, reconociendo 36 culturas que tenemos en Bolivia. En total, 36 naciones, por eso es que se llama plurinacional. Y el caso interesante, después de haber visto la anterior semana, perdón, la anterior clase, las pérdidas territoriales, es el dato que tenemos que memorizarnos. 1.098.581 kilómetros cuadrados es el dato específico sobre kilómetros cuadrados que tenemos. Datos actuales. Entonces, eso es lo que tenemos que ir memorizando, chicos. En algún momento yo les voy a preguntar cuánto de tanto de territorio teníamos en el año 1825 y cuánto actualmente tenemos en situación de la superficie del país. Entonces, ambos fechas ya tienen que saberlo de memoria. En el caso de los departamentos no hay mucho lío, como ustedes ya saben, ahí están los 9 departamentos. Hay un detallito que les voy mostrando ya poco a poco. Estamos dividiendo los departamentos en 3. Como tenemos 9, pues 3 para un grupo, 3 para otro y 3 finalmente. Están pintados en colores rojo, amarillo, verde, justamente para que se vayan memorizando en su mente. El rojo tiene que ver con la altitud. Así, La Paz, Oruro, Potosí, específicamente, ahorita vamos a entrar de la orografía del país. En color amarillo, pues la zona de los valles, vamos a decir así, y está entre Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y finalmente donde hay más vegetación, por eso es color verde, en color verde justamente de la bandera, los llanos orientales, Pando, Beni y Santa Cruz. Ahí es, para que vayan memorizándose un poco los colores y los datos de la orografía. Vamos a este dato que es sumamente importante, como ya les había mencionado, sobre estos datos de 10 millones 59.856 habitantes, es el número de personas en el año 2012. Tomen nota, por si acaso, nada raro que tal vez les puedan preguntar este dato
del año 2012. Y les podrían decir, si el censo del año 2012 es 10.059.856 habitantes, ¿cuántos habitantes tenemos en la actualidad, año 2024? Y nada raro que eso va a estar en el examen, como ya les dije. Ahí está, compañeros, entonces a tener en cuenta ese dato también. En el caso de la geografía de Bolivia, interesantemente muchos datos que ir recordando. Entonces ya tenemos 3 hasta ahí. Con cuánto de superficie nace el país, con cuánto de superficie se queda después de las pérdidas territoriales, y en el caso de los datos sobre habitantes también tenemos. Listo, vámonos al otro dato interesante, actualizado por decir, sobre los límites fronterizos. Nos ayuda mucho lo que ya dijimos en la anterior clase, hemos dicho norte, este, sur, oeste son los 4 puntos cardinales, y pues si ustedes ya se han podido situar desde la anterior clase, ¿dónde está el este? Que dijimos, ¿dónde sale el sol? El lado derecho de sus manos pueden colocar justamente por donde sale el sol, y todo lo contrario va a ser el oeste, por donde se esconde el sol, es el oeste, el norte de frente y el sur en la nuca. Entonces, de esa manera está distribuido. Entonces, los que estén ubicando ya la geografía boliviana, anótense lo que están observando en la pantallita. Al norte y al este limitamos con el Brasil. Es la línea fronteriza más extensa que tenemos en cuanto a los 5 países con los cuales limitamos. El detalle del límite en cuanto a distancia o longitud es 3.100 kilómetros. A recordarlo, chicos, también. Les pueden preguntar, creo que había una pregunta en algún banco de preguntas sobre ese detallito, entonces a tomar en cuenta, chicos. 3.100 es la distancia, si quieren, la longitud de la frontera entre Bolivia y Brasil. Ahí desde donde está Volpebra hasta la parte más extendida en el sur, ahí en Santa Cruz, cerca del Chaco, todo eso sería 3.100 kilómetros de distancia. En el caso del Paraguay, que es el segundo o uno de los países más extendidos también en cuanto a frontera, 750 kilómetros el suroeste del Paraguay. En el sur nos encontramos con la Argentina, como están observando, es una de las más pequeñas líneas de frontera que tenemos, solamente 650 kilómetros de distancia que choca Argentina y Bolivia. En el suroeste, al lado de Chile, en el suroeste, tenemos entonces 720. Y finalmente, la segunda frontera más importante, que va a ser con el Perú, 800 kilómetros de longitud. Entonces, en primer lugar tenemos al Brasil, en segundo lugar al Perú, tercero al Paraguay, luego viene Chile y finalmente en quinto y último lugar Argentina. Ahí está. Entonces, tienen que ir recordando también cuáles son los países con los cuales tenemos más límite fronterizo y cuál no. Espero que ya le hayan sacado una capturita y espero que hayan ido tomando notas. Vamos a varios datos que nos interesa a nivel general dentro de lo que va a ser Bolivia. Un subtítulo, Bolivia y sus departamentos. Vayan tomando nota, compañeros, coloquen como subtítulo Bolivia y sus departamentos. Vamos a ir mencionando entonces no solamente el nombre de los departamentos, que ya todos lo conocemos, sino las provincias y los municipios que contienen dentro de lo que es el país, dentro de cada uno de los departamentos. Ahí está, vamos entonces revisando el caso de los departamentos. Les vuelvo a anunciar nuevamente para que vayan recordando: rojo, amarillo y verde, zona andina en rojo, zona subandina en amarillo y zona de los llanos en color verde. Todavía vamos a ver
ese tema, pero ya les estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ir viendo en esta clase. Vamos al caso de la superficie por cada uno de los departamentos. Desde el departamento más grande que todos ya conocen, que es Santa Cruz, hasta el departamento más pequeño que es Tarija. Sáquenle una capturita, ahí están los kilómetros cuadrados de cada uno de los departamentos. En el caso de la superficie de estos departamentos, son datos específicos, es decir, si nosotros sumamos cada uno de estos datos, nos va a llevar a la cifra de Bolivia, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Esa es la cifra a nivel nacional y nos va a llevar a lo mismo. En el caso de los departamentos, quiero que tengan un detalle muy curioso, no sé si les parece muy curioso para ustedes. Conocemos a los departamentos más pequeños del país: Tarija en el sur, Pando en el norte, Oruro en la parte occidental y Cochabamba también de alguna manera, pero tenemos la idea de que La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las ciudades más grandes, los departamentos más importantes. Y fíjense en la lista de los departamentos. Santa Cruz está en primero, Beni en segundo, La Paz tercero, cuarto Potosí y curiosamente está Pando en quinto lugar. Es decir, nosotros, no sé, por eso les decía si es que les sorprende, parece que Pando, cuando vemos el mapa de Bolivia, parece que Pando es uno de los departamentos pequeños, pero cuando revisamos el kilómetro cuadrado que tenga en la superficie, interesantemente es quinto lugar de todos los departamentos a nivel Bolivia. Es más grande que Cochabamba. Cochabamba en este caso es más pequeñito, como están viendo, casi por 10.000 kilómetros de diferencia, 10.000 kilómetros cuadrados de diferencia. Luego viene Oruro, que es el chiquitito, y Chuquisaca también es una sorpresa curiosa, es más pequeño que Oruro. Cuando vemos nosotros Oruro parece una especie de pequeño cuadradito, pero curiosamente Oruro es más grande por algunos kilómetros cuadrados en contraposición de Chuquisaca. Y como no es de esperar, pues ya sabemos, Tarija es el más pequeñito de todos. Entonces, a tener notas sobre Pando y sobre Chuquisaca principalmente, que son dos departamentos que parece Pando pequeño, como les vuelvo a repetir, pero llega a ser el quinto más grande de los departamentos a nivel Bolivia. En el caso de Chuquisaca parece ser un poco grande, pero es el penúltimo en cuanto a la lista de superficies. Listo, ahí está esos detallitos, compañeros. Nuevamente, vamos a los departamentos, pero en este caso ya no las superficies, sino hablando de la capital de los departamentos en Bolivia. Como están observando en la lista, yo sé que le están sacando captura, en la lista que están observando, chicos, pueden ver 3 departamentos que tienen escrito su capital en color oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Que son las únicas 3 ciudades o capitales en este caso que curiosamente son diferentes al nombre del departamento. Pueden observar, La Paz tiene el mismo nombre, Oruro lo propio, Potosí también, Cochabamba el mismo nombre de la ciudad, Chuquisaca cambia a Sucre. Es una de las sorpresas. Tarija es lo mismo, Santa Cruz de la Sierra. Luego Beni en el caso de Trinidad y Pando en el caso de Cobija. Entonces ya tenemos ahí la idea entera, espero que tengan la idea entera, chicos, ahí Sucre, Trinidad y Cobija son los únicos departamentos que tienen nombres distintos entonces en este caso. Los demás, a recordar, no cambian para nada. El departamento y su capital coinciden completamente. Vamos al caso de las provincias. En el caso de las provincias, ustedes están observando, el número de provincias es 113 en total en Bolivia. A tomar nota, esos detallitos son muy importantes, no solamente le saquen capturas, sino anótenlo para recordar, compañeros.
113. Ahora, quiero hacer una aclaración, chicos, acá. Hay que tener mucho cuidado. Los que están postulando para el área militar policial, si tienen acceso a preguntas, eh, tal vez de las otras gestiones de alguna manera, siempre tengan en cuenta esto. He visto las respuestas en bancos de preguntas o algún compañero se acerca y me dice, profe, tengo estas preguntas y respuestas sobre el examen pasado. Curiosamente, la respuesta es 112 provincias en Bolivia. Por lo menos esto se ha ido repitiendo el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Entonces es muy curioso tener esa respuesta. Yo siempre les voy comentando a los chicos, les digo, si nosotros contabilizamos provincia por cada departamento, nos da 113, pero curiosamente la respuesta que van manejando tanto la institución militar como policial es 112. Entonces en algún momento un compañero me decía, profe, a ver, lo voy a buscar en el internet. Y sí, en el Wikipedia sale 113 provincias en Bolivia. Y una creo de reciente creación o algún detallito, o sea, no lo he podido revisar por completo, pero me comentaba el compañero, profe, tal vez por este detallito es que no estaba contabilizado anteriormente. Entonces, esto por si acaso yo les voy repitiendo ya unos 2 o 3 años seguidos a los chicos, entonces si tienen acceso a esas preguntas de las gestiones anteriores, vayan revisando la respuesta correcta, 112 o 113, porque ahí les van a hacer variar. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ir viendo provincia por provincia. Ahí está, compañeros, ustedes pueden ver, pueden sumar incluso. En el caso del Departamento de La Paz, podemos observar Iturralde, Franz Tamayo, Saavedra, etcétera, son 20 provincias en el Departamento de La Paz. Dicho sea de paso, el Departamento de La Paz es el departamento con más número de provincias en toda Bolivia. 20. Ningún otro departamento tiene tantas provincias. Ahora, el número que tienen que ir recordando constantemente, chicos, es el número 16. El número 16 es un número que se va a ir repitiendo mucho en los diferentes departamentos. Ejemplo, Oruro. Ahí tienen Oruro, tiene 16 provincias. Tomás Barrón, Cercado, Norcarangas, Avaroa, Cabrera, Litoral, etcétera. Son 16, entonces, el número de provincias que contiene el departamento de Oruro. Y no cambia en el siguiente departamento. Fíjense, Potosí también tiene 16. Ahí está, Bilbao, Ibáñez, Frías, Norchichas, Sudchichas, Sudlipes, también el Norlipes, y Modisto Miste. Son 16 el número de provincias también en el departamento de Potosí. Entonces estamos dividiéndolo igual en 3 zonas que ya les he comentado mucho, rojo, amarillo, verde. Esta es la primera zona andina. En color rojo dijimos, La Paz tiene 20 provincias, Oruro 16 y Potosí 16. Vamos al tono amarillo, al color amarillo, en el caso de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Cochabamba, fíjense, 16 provincias también. Hasta aquí toditos menos La Paz, se repite el número de provincias por departamento. El Chapare, Quillacollo, Arque, Jordán, Capinota, Campero y otros más, ahí está. Son 16 también las provincias de Cochabamba. Es el departamento un poco más pequeño comparado a Pando, como ya les dije. Caso de Chuquisaca. Lo interesante de Chuquisaca es que tiene 10. Y el número que les dije que tienen que memorizarse es 16. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí está, 10. Justito 10 más bien nos ayuda un poco. Oropesa, Sudáñez, Siles, Juana Zurduy, Norcinti. También Sudcinti. Ahora, ¿qué es lo más curioso? Siempre hay que jugar con números, chicos. Entonces, en su mente, La Paz 20, Oruro Potosí 16, Cochabamba 16,
Y como estamos en la zona subandina, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija son los 3 departamentos. Cochabamba tiene 16. Chuquisaca y Tarija se relacionan en este caso, vamos a decir así, mentalmente, ¿no? Chuquisaca tiene 10 y fíjense, Tarija 6. Nos da un total de 16. Sabemos que están divididos los departamentos, pero la idea por lo menos es de 16. 10 para Chuquisaca, 6 para Tarija, sabiendo que Tarija es el más chiquitito departamento de Bolivia. Ahí está. Méndez, Cercado, Arce, Gran Chaco y otros más. Son 6 nada más el número de provincias en el departamento de Tarija. Ahora vámonos al color verde, vamos a decir así, Pando, Beni, Santa Cruz. En el caso de Pando, que vamos a comenzar por ellos, interesantemente se repite el número 6. Eso nos ayuda mucho. Les voy comentando siempre, les voy repitiendo para que se les quede en su mente. Compañeros, La Paz 20, Oruro, Cochabamba, Potosí 16, Chuquisaca tiene 10, Tarija 6, ahora Pando 6. En el caso de Pando, tiene 6 simplemente. Hay un detalle interesante en el caso de el siguiente departamento, Beni. La mitad de 16, como ya todos saben, es 8. Entonces no hay que sacar de la mente el número 16. Si la mitad de 16 es 8, fíjense a Beni. Tiene 8 provincias. Yacuma, Mamoré, Itenés, etcétera, son 8, la mitad de 16 en el caso de Beni. Entonces, a no olvidarse, chicos. Y finalmente vámonos con Santa Cruz. Santa Cruz tiene casi 16. En este caso, 15 provincias. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir. La Paz es el único departamento que tiene 20 provincias, es el más amplio. Luego está seguidito Oruro, Potosí y Cochabamba, que tienen 16. Chuquisaca 10, Tarija 6, Pando 6, Beni la mitad de 16, 8, y Santa Cruz casi 16, 15 provincias. En total, haciendo 113 provincias a nivel de Bolivia. Como ya les dije, pueden sumarlo posteriormente, pero la respuesta tienen que ir pensándolo muy bien, tienen que verificar qué tipo de respuestas se han desarrollado en las anteriores gestiones. Vamos al caso del departamento, por municipios en este caso. Seguimos con los departamentos, pero en el caso de los municipios. Ahora, en el caso de los municipios se refiere por si acaso a las ciudades. Las ciudades que tenemos a nivel Bolivia, en total pueden ver ahí al final de la imagen, 341 municipios. 341, entonces, es el número de ciudades que tiene Bolivia, entre ciudades grandes, intermedias, medias, etcétera. Ahí 341. El departamento que tiene más municipios, otra vez, La Paz. 87 municipios. Si hacemos un recorrido rápido, con la vista, el segundo departamento más poblado va a ser Santa Cruz con 56 y finalmente Cochabamba con 48. Lo positivo de esto es que está en el eje central, muy fácil de recordar, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En este caso, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba como en el orden que corresponde. Potosí también es la sorpresa, es muy interesante, tiene 41 municipios. Casi 48 como en el caso de Cochabamba, 41, está muy cerquita. Y posteriormente vienen los demás departamentos como Oruro o Chuquisaca o Beni, como están viendo. Menos poblado, como siempre, menos municipios, Tarija con 11 simplemente. Ahí entonces pueden ver y recordar, compañeros, 113 provincias en total y 341
municipios en el caso de las ciudades en Bolivia. Otro detalle interesante e importante son los territorios de las culturas. Son 36, entonces, el número de culturas que existen en Bolivia de manera formal. Interesantemente, lo que tienen que ver, chicos, es esto que están observando en la pantallita. En el Google lo pueden bajar. Son las culturas por cada uno de los departamentos en Bolivia. En el caso de, por ejemplo, les podrían preguntar dónde está ubicada la cultura ayorea, y como ustedes están observando la imagen, pues está en Santa Cruz. Casi al sur del departamento están los ayoreos. Los urus, ¿dónde se ubican los urus? Un color turquesa pueden ver en Oruro. Entonces, de esa manera, sáquense capturita de esta imagen, pero siempre vayan estudiándolo, colóquenlo a modo de broma, siempre les digo, como fondo de pantalla. Recuerden los lugares en específico, les pueden preguntar en algún momento. La pregunta de geografía puede ser muy sencilla, diciéndoles dónde queda ubicado la cultura Leco dentro de los departamentos de Bolivia. Entonces, como ustedes están viendo, se los amplío, ahí está en el departamento de La Paz. Entonces, esta imagen también se puede buscar en el Google, ¿ya? Búsquenlo, ténganlo más clarito tal vez ahí en su celular. Listo, compañeros. Con eso terminamos entonces los datos en específico de cada una de las regiones, cada uno de los departamentos, en todo caso, del caso de Bolivia. Vamos a mencionar ahora las zonas geográficas de Bolivia. Como subtítulo coloquen zonas geográficas de Bolivia. En el caso de las zonas geográficas vamos a ir viendo dos datos en específico, tanto la orografía como la hidrografía. Como ya habíamos mencionado, esto tiene que ver con la geografía regional. Es un estudio pormenorizado ya ahora sobre las zonas geográficas de Bolivia. Vamos a comenzar entonces con la orografía. Inciso A, coloquen orografía de Bolivia. Están observando ustedes alrededor de 4 zonas geográficas en el dibujito a su derecha. Lo más clásico son 3 zonas geográficas, las cuales vamos a mencionar. Hay una cuarta que casi no se la menciona mucho, pero como pueden observar en la imagen, son los macizos de Chiquitos. Es una zona extendida con sector más o menos montañoso, más parecen mesetas que montañas, y es muy parecido a la zona geográfica de la cordillera de los Andes que vamos a ver ahorita. Entonces, ese es un detalle muy curioso. Son 4 zonas, pero siempre clásicamente vamos hablando de 3 zonas. Número 1, la zona andina. Anótenlo. Como pueden ver en el caso de las, vayan tomando nota, tiene 307.603 kilómetros cuadrados de todo el territorio boliviano. Es decir, de 1.098.581, solamente cubre 307.603 kilómetros cuadrados. En cuestiones de porcentaje, van a ir tomando nota, es 28% del territorio boliviano. Les vuelvo a repetir, 28% de toda Bolivia. Entonces, no ocupa gran cantidad de superficie, solamente el 28%. ¿En qué departamentos está ubicada la zona andina? Anótense el departamento de La Paz, Oruro y Potosí, como ya les había dicho. Les vuelvo a repetir, La Paz, Oruro y Potosí. Ahora, ¿cómo definimos a la zona andina? Los que deseen van a ir tomando apuntes, van a ir tomando notas, compañeros. Es una región montañosa y con altiplano.
Les vuelvo a repetir, es una zona montañosa y con altiplano, punto aparte. Entonces, ese es el dato exacto de lo que sería la definición de la zona andina. ¿Qué hemos mencionado? Podemos subrayar incluso dos cositas importantes en su definición. Montañosa y altiplano, es decir, tiene montañas y tiene altiplano. Eso está diciendo acerca de la zona andina. Ahora, como estamos mencionando el caso de las montañas, pues hay que mencionar este detallito que están observando ustedes, chicos, las cordilleras que ingresan al lado de Bolivia. Como están viendo en la fotografía, pues ingresa por el lado del Perú. Ahora, hay un detalle interesante, no hay que olvidar, hay una gran cordillera que avanza por Sudamérica. Les vuelvo a repetir, la cordillera de los Andes es la cordillera más extensa del planeta, viene desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ingresa por Perú al lado boliviano y de Bolivia pues sale al lado chileno y argentino. Como están observando en la imagen, justamente esos dos colores, rojo y el azul, corresponden a los dos tipos de montañas que están ingresando por el lado de la cordillera de los Andes. En general, en Sudamérica se la conoce como la cordillera de los Andes, pero en el lado de Bolivia, como están viendo, en color rojo es la cordillera oriental y en color azul la cordillera occidental. Están viéndolo eso en la fotografía de en medio. Ahora, la cordillera oriental también se le llama la cordillera real. Ese detalle entre paréntesis lo van a notar. Cordillera real, la cordillera oriental, les vuelvo a repetir, se llama la cordillera real. Ahí está, ese es el detallito interesante. Entonces, ingresa a la cordillera de los Andes y entonces se va en dos ramificaciones, occidental-oriental. Dentro de estas montañas que están, o dentro de estas cordilleras, están las montañas más altas del país. Como ya todos sabemos, el Sajama es el más grande, la montaña más alta de Bolivia, 6.542 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente pueden ver, está el Illampu aquí en La Paz, el Illimani también en La Paz, el Ancouma, el Chacomani, Chiayorco, Pomerape, etcétera, son las montañas. ¿Cuánto es el número de montañas que están observando? Son 13. Si observan, hay un detalle que se repite, toditas son de 6.000 metros de altitud. La última, en el caso del Uturuncu, tiene 6.008 metros sobre el nivel del mar. Es el último que tiene 6.000 metros de altura. Y después tenemos una larga lista también de montañas de 5.000 y de 4.000, las cuales no vamos a resaltar acá. No es importante, las más importantes son estas 13 montañas que quiero que vayan recordándolo. Y también vamos a detallar un poquito acerca de las tres, por lo menos tres montañas más importantes de Bolivia. Entonces, vamos a ir dando algunos datos acerca del Sajama. Anótense. El caso de dónde está ubicado, es decir, el departamento. ¿A qué departamento se refiere cuando hablamos de la montaña del Sajama? Anótense, Oruro. Entonces está ubicado en el departamento de Oruro. Segundo dato, ¿en qué provincia, compañeros? Anótense, provincia. La provincia se llama Provincia Sajama. Ahí está. Departamento de Oruro, provincia, el mismo nombre de la montaña. Ahora, como siempre les comento, la montaña Sajama, el Nevado, no está solitario, es decir, no solito está en la pampa, sino que corresponde a un grupo de montañas que avanza por ese sector. Anótense, ¿a qué cordillera corresponde? Cordillera, 2 puntos pueden colocar. Les voy comentando.
la cordillera de Pacajes y Carangas. La cordillera de Pacajes y Carangas. Ahí está ubicado entonces, es parte de ese grupo de montañas, el Nevado Sajama. Les voy comentando un detallito. En el departamento de La Paz, la última provincia es la provincia Pacajes, es una de las últimas provincias en el sur, y luego viene pues el departamento de Oruro. Y en el departamento de Oruro, una de las provincias que está cercana es Carangas, y justamente de ahí viene el nombre, la cordillera de Pacajes y Carangas. Está desde La Paz hasta Oruro, entonces, el grupo de montañas, y al interior de ese grupo de montañas, pues el Sajama, la montaña más alta de Bolivia. Anótense el segundo detalle, el Illampu, o llamado también Sorata. Se llama Sorata porque está cerca, vamos a decir, a los pies de la localidad llamada de esa manera, Sorata, aquí en el departamento de La Paz. 6.421 metros de altitud, metros sobre el nivel del mar. Anótense en qué departamento, como ya dijimos, La Paz. En el caso de provincias, anótense, en la provincia Larecaja. Provincia Larecaja. Ahora, ¿en qué cordillera está ubicado? Anótense, la cordillera Real o de La Paz. La cordillera Real o de La Paz. Listo, ahí estaría ubicado entonces el Nevado Illampu. Y vamos con la tercera montaña más importante de Bolivia, el Illimani. En el caso del Illimani, 6.402 metros de altitud, como están viendo, metros sobre el nivel del mar. Está ubicado, como ya todos saben, en el departamento de La Paz. En el departamento de La Paz. Vamos al caso de la provincia. La provincia es Sudyungas. Ahí está. Ubicado entonces en la provincia Sudyungas del departamento de La Paz. Sudyungas. Ahora, finalmente vamos a anotar un detalle acerca de lo que va a ser el grupo de montañas. La cordillera. ¿A qué grupo de montañas corresponde el Illimani? Anótense, la cordillera Real o de La Paz. La cordillera Real o de La Paz. Es la misma cordillera de la cual ya hemos hablado hace unos momentos, el Illampu. En esa zona, vamos a decir, no está muy cerca en realidad, pero en esa seguidilla de montañas se ubica el Illampu y en la misma el Illimani. Listo, ahí está, compañeros. Ese es el dato que quiero que vayan resaltando en sus apuntes siempre. Vamos al caso del altiplano. En el caso del altiplano, lo que estamos observando es a ver, antes, compañeros, antes de esto, quería terminar con este detallito, ¿ya? Vamos a detallar esto. Les hablaba de la cordillera occidental oriental. ¿Dónde aparece la cordillera occidental y dónde termina? La de color azul. Me olvidaba decirles este detallito. Anótense, ¿dónde inicia o dónde se encuentra al iniciar la cordillera occidental? En Apolobamba. Anótense. Apolobamba. Ahora, en el caso de Apolobamba, ahí inicia, vamos a decir, el ingreso de la cordillera occidental y sale, anótense, en el volcán
Licancaur. Otra vez, volcán Licancaur. Esto es al lado de Chile. Les vuelvo a repetir, volcán Licancaur. Hay una H intermedia también, Licancaur, Licancaur. Ahí es donde termina entonces la cordillera occidental. En el caso de la cordillera oriental o la cordillera real, inicia, anótense, justamente con la cordillera de Pacajes y Carangas. Anótense. La cordillera de Pacajes y Carangas. Y termina en la cadena volcánica. Termina en la cadena volcánica. Ahí está, compañeros. Entonces ya tenemos esos datos para ir terminando el caso de las cordilleras y el caso de las montañas a nivel de la zona andina. Vamos al caso ahora sí del altiplano. El otro nombrecito que tiene el altiplano, ¿cómo es conocido el altiplano? Anótense, Puna. P de papá, U-N-A. Puna. Ese es el nombre con el cual se lo reconoce también al altiplano. Tenemos que recordar tanto el altiplano como la Puna. Ahora, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el altiplano a nivel de Bolivia? 200.000 kilómetros cuadrados. Vayan tomando nota, chicos. 200.000 kilómetros cuadrados. Les vuelvo a repetir. 200.000 kilómetros cuadrados se hace el altiplano. Ahora, en cuanto al porcentaje, el porcentaje que ocupa a nivel nacional es 14,6%. 14,6%. Les vuelvo a repetir, 14,6% del territorio boliviano es literalmente la mitad de la zona andina. Porque la zona andina hemos dicho 28%. Y ahora, de toda la zona andina, que es montañas y altiplano, el altiplano es 14,6%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 13,4% es pura montaña, está ocupada con pura montañas. Entonces, 14,6% el altiplano. Vamos a anotar algunos datos acerca del altiplano, ya que es un dato interesante. La longitud, anótense, tiene una longitud de 800 kilómetros de distancia, anótense. Longitud 800 kilómetros. Cuando decimos longitud, les vuelvo a repetir, desde el norte hasta el sur, me diría entonces alrededor de 800 kilómetros el altiplano. Como estamos viendo en la imagen que ya hemos observado anteriormente, esa parte que están viendo en medio, la imagen del medio, en color amarillo justamente, la zona altiplánica, ese sectorcito que está entre las dos cordilleras es altiplanicie, justamente la Puna, y mide desde la punta del lago Titicaca, vamos a decir más o menos, hasta el sur, como les vuelvo a repetir, 800 kilómetros. El caso de la anchura, como están viendo, oscila, pero un promedio es de 220 kilómetros. Les vuelvo a repetir, 220 kilómetros de anchura dentro de lo que es el altiplano. Y finalmente, vamos con el otro dato, la altura. El caso de la altura es de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hay algunos que dicen incluso un poquito más, 3.800 metros sobre el nivel del mar, dicen algunos. Entonces pueden anotar de 3.500 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos zonas incluso, este es un promedio, les vuelvo a repetir, ¿no? De 3.500, un poquito más hasta 3.800,
Incluso hay algunas zonas que tienen incluso 4.000 metros sobre el nivel del mar. Como siempre les voy comentando, interesantemente en el caso de la altura en Bolivia, a 3.000, 4.000 metros de altura hacen sus ensayos militares en otros países, en el caso de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, por ejemplo, venezolana, sube hasta 3.500, hasta casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y ya necesitan tanque de oxígeno. Y lo más curioso de nosotros es que nosotros estamos viviendo, no estamos haciendo ensayos militares, sino viviendo a la altura de 3.500 metros sin ninguna necesidad de tanque de oxígeno. Eso es lo más curioso, lo más interesante en el caso del altiplano. Ahora, la temperatura, el clima sería árido en este caso, en el altiplano, seco, árido, seco y árido, pero hay otro detallito interesante. En cuestiones de temperatura, llegamos a alcanzar alrededor de 27 grados centígrados y en verano un poquito más, a veces va oscilando hasta 28, 29. Se han registrado algunas veces temperaturas un poco más, pero hasta 30 a lo mucho, pero no va subiendo más allá. Lo más normal es 27, 26 grados centígrados. En momentos de frío, vamos a decir, estamos a 3 grados centígrados de temperatura, 3 grados centígrados, pero lamentablemente en invierno, por ejemplo, en el lado de Potosí, mejor dicho, hasta de 10 grados bajo cero. Entonces es muy diferente, ¿no? Ahí es muy frío en algún caso o muy caliente dependiendo de los lugares. Listo, compañeros, hasta ahí habríamos ido revisando la zona andina. El día de la próxima semana, el día lunes, estaríamos viendo la zona subandina, la de los llanos orientales y terminaríamos el caso del estudio de la geografía regional. Pero nos faltan algunos detallitos como los ecosistemas y otros que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces, compañeros, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Bendiciones, compañeros.